Mi nombre es Nora Aguilera y mi esposo me traicionó con mi propia prima. Lo vi reír con ella en la fiesta que yo organicé, pero no hice un escándalo. Me tragué mi dolor, porque en ese momento me di cuenta de algo mucho peor que la infidelidad. Mi esposo estaba metido en un fraude millonario y yo, legalmente, era parte de él. Así que dejé de ser la esposa y me convertí en una investigadora. Le di 8 meses de falsa paz para reunir las pruebas que lo enviarían a la cárcel y me harían libre. Esta es la carta de mi venganza, paso a paso. Buenos días, queridos oyentes. Gracias a Dios comenzamos otra semana. Que tengan un viernes bendecido. Hoy les contamos la historia de Nora, de Cancún, y es una historia conmovedora, créanme. Así que suscríbanse a nuestro canal, díganos desde dónde la escuchan y ¡vamos! Me llamo Nora Aguilera, tengo 49 años y durante la mayor parte de mi vida adulta fui exactamente la mujer que todos esperaban que fuera. Complaciente, amable, discreta. El tipo de mujer que dice sí cuando quiere decir no, que sonríe cuando quiere llorar y que cede cuando debería mantenerse firme. Yo no nací así, me hicieron así. O mejor dicho, me convertí en esa persona porque aprendí desde muy joven que las mujeres que causan problemas, las que levantan la voz, las que exigen respeto, terminan solas. Crecí en Mérida, Yucatán, en una familia tradicional mexicana donde mi madre me enseñó que el mayor logro de una mujer era conseguir un buen esposo y mantenerlo feliz. Los hombres son como niños grandes, necesitan sentirse importantes, admirados. Si aprendes a hacer eso, tendrás un matrimonio feliz. Yo le creí, durante años le creí. Conocí a Damián cuando tenía 24 años. Él tenía 29 y trabajaba en una empresa de bienes raíces en Cancún. Yo había ido de vacaciones con unas amigas y nos conocimos en un bar junto a la playa. Era guapo, carismático, el tipo de hombre que ilumina una habitación cuando entra. Me hizo sentir especial desde el primer momento, como si yo fuera la única mujer que existiera para él. Nos casamos un año después. Fue una boda hermosa en Playa del Carmen, con vista al Mar Caribe, exactamente como yo siempre había soñado. Damián me prometió una vida de aventuras, de viajes, de construir algo juntos, y durante los primeros años cumplió esas promesas. Nos mudamos a Cancún, donde él abrió su propia agencia inmobiliaria. Yo trabajaba como recepcionista en un hotel de lujo, un trabajo que me gustaba porque me permitía conocer gente de todo el mundo. Tuvimos 2 hijos, Mateo y Daniela. Cuando nació Mateo, Damián me sugirió que dejara mi trabajo para dedicarme completamente a la familia. Yo puedo mantenernos, me dijo. Nuestros hijos necesitan a su madre en casa. Y yo, como buena esposa que había aprendido a hacer, acepté. Dejé mi trabajo, mis compañeros, mi independencia económica. Me convertí en madre de tiempo completo y en la asistente no oficial de Damián. Porque además de cuidar de los niños, de la casa, de las comidas y de todo lo doméstico, también ayudaba a Damián con su negocio. Contestaba llamadas cuando él no podía, organizaba su agenda, preparaba documentos, atendía a clientes que venían a la casa. Todo sin sueldo, por supuesto. Todo porque éramos un equipo, y lo que era bueno para su negocio era bueno para nuestra familia. Los años pasaron. Mateo y Daniela crecieron. El negocio de Damián prosperó. Compramos una casa más grande, con vista al mar. Teníamos 2 autos, vacaciones en Europa cada año, una vida que desde afuera parecía perfecta. Y durante mucho tiempo yo creí que lo era. Pero había señales, pequeñas al principio, tan sutiles que era fácil ignorarlas o justificarlas. Damián empezó a llegar cada vez más tarde a casa. Reuniones con clientes, decía. El negocio inmobiliario requiere mucha socialización nocturna. Yo asentía, preparaba su cena, esperaba despierta aunque él llegara a las 2 de la madrugada oliendo a perfume que no era el mío. Su teléfono se convirtió en algo sagrado. Lo protegía como si contuviera secretos de estado. Nunca lo dejaba sobre la mesa, siempre lo llevaba consigo, incluso al baño. Cuando le preguntaba con quién hablaba, me respondía con irritación. ¿Ahora debo reportarte cada mensaje? ¿No confías en mí? Y ahí estaba el truco. Convertir mis dudas legítimas en defectos de mi carácter. Hacerme sentir culpable por sospechar.
Eres muy insegura, Nora. Ves problemas donde no los hay. Necesitas trabajar en tu autoestima. Durante años me tragué esas palabras. Me convencí de que tenía razón, que yo era el problema. Empecé a ir a terapia para trabajar en mi inseguridad. Mi terapeuta, una mujer sabia llamada Gabriela, me hacía preguntas incómodas que yo no quería responder. Nora, ¿por qué crees que tus sentimientos no son válidos? ¿Por qué te disculpas por tener intuición? Pero yo no estaba lista para escuchar esas preguntas. Todavía no. El punto de quiebre llegó hace 2 años, en circunstancias que nunca imaginé. Fue en la fiesta de cumpleaños de Damián, que yo había organizado durante semanas. Había invitado a familia, amigos, socios de negocios. Todo estaba perfecto. La decoración, la comida, la música. Yo llevaba un vestido nuevo que había comprado especialmente para la ocasión, intentando sentirme hermosa, deseada por mi propio esposo. Durante la fiesta noté que Damián pasaba mucho tiempo hablando con Carla, mi prima menor, de 32 años, soltera, siempre buscando atención masculina. Los vi reír juntos en el jardín, demasiado cerca, demasiado cómodos. Cuando me acerqué se separaron rápidamente como si los hubiera sorprendido en algo. Solo hablábamos de negocios, me dijo Damián esa noche cuando le pregunté. Carla está interesada en invertir en propiedades, no seas paranoica. Pero mi intuición, esa voz que había aprendido a silenciar durante años, gritaba que algo no estaba bien. 2 semanas después, mientras limpiaba el auto de Damián, porque además de todo yo también me encargaba de eso, encontré un recibo. Era de un hotel en Playa del Carmen, no uno de lujo, sino discreto, de esos donde no hacen preguntas. La fecha era de hace 3 días, un día en que Damián me había dicho que tenía reuniones todo el día en Tulum. Mi corazón se detuvo. Mis manos temblaron mientras sostenía ese pequeño papel que confirmaba lo que en el fondo ya sabía. No lo confronté, no lloré, no hice una escena dramática. Hice algo diferente, algo que cambiaría todo. Tomé una fotografía del recibo, lo guardé exactamente donde lo había encontrado y seguí con mi día como si nada hubiera pasado. Porque en ese momento tomé una decisión. Si Damián me estaba traicionando, yo necesitaba saber todo antes de hacer cualquier movimiento. Necesitaba pruebas, necesitaba entender la magnitud de la mentira. Y sobre todo, necesitaba un plan. Esa noche, mientras Damián dormía tranquilamente a mi lado, porque los mentirosos siempre duermen bien cuando creen que nadie sospecha, yo permanecí despierta mirando el techo, sintiendo cómo algo dentro de mí se transformaba. La Nora complaciente, la que siempre cedía, la que aceptaba cualquier explicación, estaba muriendo. Y en su lugar estaba naciendo alguien completamente diferente. Alguien paciente, observadora, estratégica. Alguien que ya no iba a ser subestimado nunca más. Los días siguientes a ese descubrimiento fueron los más extraños de mi vida. Por fuera, todo seguía igual. Yo preparaba el desayuno, llevaba a los niños a la escuela, limpiaba la casa, ayudaba a Damián con sus correos de trabajo. Sonreía, asentía, hacía todo lo que siempre había hecho. Pero por dentro, había cambiado por completo. Cada conversación con Damián se convirtió en una actuación calculada. Cada "te amo" que él me decía, lo analizaba buscando señales de falsedad. Cada vez que salía a trabajar, yo tomaba nota mental de la hora, de cómo iba vestido, de su estado de ánimo cuando regresaba. Me convertí en detective de mi propia vida, y lo que empecé a descubrir me dejó helada. Comencé por lo más obvio, su teléfono. Damián era descuidado en algunas cosas y una de ellas era que usaba la misma contraseña para todo, la fecha de nuestro aniversario. La ironía era amarga, pero útil. Una madrugada, cuando estaba profundamente dormido, tomé su teléfono y entré. Lo que encontré fue peor de lo que imaginaba. No era solo Carla, había otras mujeres. Conversaciones en aplicaciones de mensajería que él había creído eliminar, pero que estaban respaldadas en la nube. Fotografías, videos, promesas hechas a otras que eran idénticas a las que me había hecho a mí. Pero lo más perturbador no era la infidelidad en sí, era la manera en que hablaba de mí con ellas. Mi esposa es muy simple, muy predecible. Ella nunca sospecha nada.
Es como tener una empleada que además calienta mi cama cuando me conviene. Leí esas palabras, sentada en el baño, con las manos temblando y lágrimas silenciosas cayendo por mis mejillas. 24 años juntos, 2 hijos, una vida entera construida sobre lo que yo ahora entendía que siempre había sido una mentira. Pero no hice nada todavía. Tomé capturas de pantalla de todo, las guardé en una cuenta de correo electrónico nueva que creé solo para eso, y volví a la cama como si nada. Porque algo había quedado claro. Si iba a actuar, tenía que hacerlo bien. Una confrontación emocional solo me pondría en desventaja. Damián era manipulador, sabía cómo voltear las situaciones, cómo hacerme sentir culpable de sus propias acciones. Si lo enfrentaba sin un plan, terminaría disculpándome yo. Necesitaba más información. Necesitaba entender todo el panorama antes de tomar decisiones. Fue entonces cuando empecé a prestar atención real al negocio de Damián. Durante años, yo había sido su asistente no oficial, sin realmente entender los detalles de lo que hacía. Firmaba donde me pedía que firmara, llamaba a quien me pedía que llamara, archivaba documentos sin leerlos realmente. Pero ahora empecé a leer, a entender, a hacer preguntas. Damián tenía su oficina en casa, un estudio que consideraba su espacio privado. No entres sin tocar, me había dicho desde siempre, y yo, como siempre, obedecía. Pero esas reglas ya no aplicaban. Cuando él salía, yo entraba, revisaba sus archivos, sus contratos, sus cuentas, y lo que descubrí fue una red de operaciones financieras que no entendía completamente, pero que claramente tenían problemas. Damián había estado tomando dinero de clientes para inversiones que nunca materializaban. Prometía retornos garantizados en desarrollos inmobiliarios que o no existían o estaban enormemente sobrevalorados. Usaba el dinero de nuevos inversionistas para pagarle a los antiguos, manteniendo la ilusión de que sus inversiones eran exitosas. Un esquema Ponzi. Mi esposo estaba operando un esquema Ponzi, y yo, sin saberlo, era parte de él. Mi firma estaba en documentos corporativos. Yo era copropietaria de la agencia inmobiliaria. Legalmente, yo era tan responsable como él de lo que estaba haciendo. El pánico me invadió cuando entendí la magnitud de la situación. No solo me había traicionado emocionalmente, me había puesto en riesgo legal sin mi conocimiento. Contraté un abogado en secreto. Le pagué con dinero que había ahorrado de los gastos del hogar durante años, pequeñas cantidades que Damián nunca notó que faltaban porque nunca revisaba realmente en qué gastaba yo el dinero que me daba. El abogado, un hombre serio llamado licenciado Román, revisó toda la documentación que yo había copiado. «Señora Aguilera», me dijo en nuestra segunda reunión, «su esposo está cometiendo fraude y usted, aunque sea sin saberlo, está implicada legalmente. Si esto sale a la luz, ambos podrían enfrentar cargos criminales». «¿Qué puedo hacer?», pregunté, sintiendo cómo el suelo se abría bajo mis pies. «Depende de qué quiera lograr», respondió. «¿Quiere protegerse a sí misma? ¿Quiere que su esposo enfrente consecuencias? ¿Quiere ambas cosas?». «Quiero ambas», dije sin dudar. El licenciado Román asintió. «Entonces necesitamos construir un caso que demuestre que usted no tenía conocimiento de las actividades fraudulentas de su esposo, y necesitamos hacerlo antes de que todo explote, porque eventualmente lo hará. Estos esquemas siempre colapsan». Durante los siguientes meses, trabajé con el licenciado Román en silencio absoluto. Documentamos todo, cada operación sospechosa, cada cliente defraudado, cada mentira en los estados financieros de la empresa. También empecé a crear mi propia red de seguridad. Abrí una cuenta bancaria a mi nombre que Damián no conocía. Empecé a transferir pequeñas cantidades de las cuentas conjuntas, cantidades que no levantaran sospechas. Contacté a un contador que revisó nuestros activos matrimoniales y me explicó exactamente qué me correspondería en caso de divorcio. Y mientras hacía todo esto, seguía siendo la Nora de siempre en casa. Amable, servicial, predecible. Damián no notó nada. ¿Por qué habría de hacerlo? Yo era su esposa simple y predecible que nunca sospechaba nada. Pero hubo un momento específico donde todo cambió de velocidad.
Fue en una cena familiar donde Carla, mi prima, estaba presente. La observé toda la noche, cómo miraba a Damián, cómo él le devolvía las miradas cuando creía que nadie prestaba atención, cómo encontraban excusas para estar cerca el uno del otro. Después de la cena, cuando todos se habían ido, confronté a Damián directamente por primera vez, pero no como la Nora insegura que pedía explicaciones. Lo hice con calma, con una frialdad que incluso a mí me sorprendió. «Sé lo de Carla», dije simplemente mientras recogía los platos de la mesa. Damián se puso pálido. «No sé de qué hablas». «Sí sabes», continué con la misma calma. «Y sé que no es solo Carla. Damián, sé muchas cosas, más de las que crees». Él intentó acercarse, tocar mi brazo, usar ese carisma que siempre funcionaba. «Nora, mi amor, estás malinterpretando». Me aparté de su toque. «No me toques y no me mientas más. No voy a hacer un escándalo ahora porque nuestros hijos están durmiendo, pero necesito que entiendas algo. Ya no soy la idiota que tomas por sentado, y todo lo que has hecho tiene consecuencias». Por primera vez en 24 años de matrimonio, vi miedo real en los ojos de Damián. Y yo sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: poder. La conversación de esa noche marcó un cambio definitivo en nuestra dinámica. Damián se dio cuenta de que algo había cambiado en mí, pero no entendía qué ni cuánto. Intentó volver a sus viejas tácticas: manipulación emocional, promesas de cambio, intentos de hacerme sentir culpable por desconfiar. «Nora, todos cometemos errores. ¿No crees en el perdón?», me decía. «¿O vas a tirar 24 años de matrimonio por la basura por unos momentos de debilidad?». O mi favorita: «Piensa en los niños. ¿Quieres destruir nuestra familia?». Pero sus palabras ya no tenían el mismo efecto. Yo había cruzado un umbral. Había visto demasiado, sabía demasiado, y lo más importante, ya no tenía miedo de estar sola. Mateo tenía 20 años y estudiaba ingeniería en Monterrey. Daniela tenía 18 y estaba en su último año de preparatoria. Ya no eran los niños pequeños que necesitaban un hogar estable a cualquier costo. Eran jóvenes adultos que merecían ver a su madre con dignidad, en lugar de verla siendo humillada. Le dije a Damián que necesitaba tiempo para pensar, que no tomaría decisiones apresuradas, pero que tampoco seguiríamos como si nada hubiera pasado. Él aceptó, probablemente creyendo que con tiempo me convencería de perdonarlo como siempre lo había hecho con otras cosas menores. Lo que no sabía era que yo estaba usando ese tiempo para algo completamente diferente. El licenciado Román me había presentado a un investigador privado, un hombre discreto llamado Jorge, que se especializaba en casos de fraude corporativo e infidelidad. Le pagué para que documentara todo lo que yo no podía documentar por mi cuenta: las reuniones de Damián con Carla, sus encuentros con otras mujeres, pero sobre todo sus transacciones financieras sospechosas. Jorge trabajó durante 3 meses, y lo que descubrió fue aún peor de lo que imaginábamos. Damián no solo estaba defraudando a inversionistas, también estaba lavando dinero para un cliente particular que tenía conexiones con actividades ilegales. Propiedades compradas a nombre de empresas fantasma, dinero que entraba y salía sin justificación aparente, documentos falsificados. «Señora Aguilera», me dijo Jorge en nuestra última reunión, «su esposo no solo es infiel y fraudulento, está involucrado en operaciones que podrían traerle problemas muy serios. Y si usted sigue siendo parte de la empresa, esos problemas la alcanzarán a usted también». El miedo que sentí en ese momento fue paralizante. Yo, que solo había querido ser una buena esposa y madre, estaba involucrada sin saberlo en actividades criminales. Mi firma estaba en documentos, mi nombre estaba en cuentas bancarias corporativas, mi reputación estaba en riesgo. Pero el miedo solo duró un momento. Luego se transformó en determinación férrea. «¿Qué necesito hacer para protegerme?», le pregunté a Jorge. «Necesita separarse legal y financieramente de su esposo lo antes posible, y necesita cooperar con las autoridades antes de que ellas vengan a usted». Esa noche, cuando llegué a casa, Damián estaba en la sala viendo televisión como si nada. Me miró y sonrió, esa sonrisa encantadora que una vez me hacía derretir y que ahora solo me provocaba náuseas. «¿Cómo estuvo tu día, amor?», preguntó, como si los últimos meses no hubieran pasado. Me senté frente a él y lo miré directamente a los ojos. «Damián,
Quiero el divorcio. La sonrisa desapareció de su rostro. ¿Qué? Nora, ya habíamos hablado de esto. Dijiste que necesitabas tiempo para pensar. Ya pensé, y mi decisión es el divorcio. Se puso de pie agitado. Esto es ridículo. Estás reaccionando exageradamente. Sí, cometí errores, pero podemos superarlos. Todas las parejas pasan por crisis. Esto no es una crisis, Damián. Esto es el final, y no es negociable. ¿Y qué hay de los niños? ¿Qué hay de todo lo que hemos construido juntos? Los niños son adultos y entenderán. Y en cuanto a lo que hemos construido juntos, deberíamos hablar de eso, porque he estado revisando las finanzas de tu empresa y creo que tenemos mucho de qué hablar. Vi el pánico cruzar por su rostro. ¿Qué has estado haciendo, Nora? Protegiendo mis intereses, algo que debía hacer hace años. Damián intentó amenazarme. Me dijo que si pedía en divorcio me dejaría sin nada, que la empresa estaba a su nombre, que yo no tenía cómo probar mi contribución durante todos estos años, que sin él yo no era nada. Lo escuché con calma, dejándolo desahogarse, y cuando terminó, le dije algo que lo dejó sin palabras. Damián, tengo copias de todos los documentos de tu empresa, tengo evidencia de tus esquemas fraudulentos, tengo registros de tus encuentros con Carla y con las otras, tengo todo. Y si intentas dejarme sin nada en el divorcio, entregaré toda esa información a las autoridades correspondientes. Se quedó paralizado, sin poder creer lo que estaba escuchando. Estás mintiendo, tú no tienes. ¿Quieres arriesgarte? Lo interrumpí. Adelante, hazme la guerra en el divorcio y verás qué sucede después. Esa noche Damián durmió en el sofá. Yo dormí en nuestra cama, más tranquila de lo que había estado en años. Al día siguiente contraté oficialmente a un abogado de divorcio, una mujer brillante llamada Licenciada Sánchez, que se especializaba en casos complejos con implicaciones financieras. Cuando le mostré toda la documentación que había reunido, silbó impresionada. Señora Aguilera, usted ha hecho un trabajo extraordinario. Con esto no solo puedo asegurarme de que obtenga una división justa de activos, sino que también puedo protegerla de cualquier responsabilidad legal por las actividades de su esposo. ¿Cómo?, pregunté. Vamos a demostrar que usted era una firmante sin poder real de decisión en la empresa, que su esposo la utilizó como pantalla sin su conocimiento informado, y vamos a hacer todo esto antes de notificar a las autoridades sobre las actividades fraudulentas. Durante los siguientes meses, el proceso fue intenso. Damián intentó negociar, amenazar, manipular. Carla, mi prima, tuvo la audacia de llamarme para decirme que no era personal, que las cosas simplemente pasaron, que esperaba que pudiéramos seguir siendo familia. Le colgué sin decir una palabra. La familia tomó bandos. Algunos me apoyaron, otros pensaron que estaba exagerando, que debía perdonar, que el divorcio era un pecado. Mi madre, irónicamente, fue mi mayor apoyo. Me dijo algo que nunca olvidaré. Nora, yo te enseñé a ser sumisa, porque así me enseñaron a mí, pero me equivoqué. Tú mereces más de lo que yo acepté en mi propio matrimonio. Hazlo, libérate. Mateo y Daniela reaccionaron mejor de lo que esperaba. Daniela estaba furiosa con su padre. Mateo estaba más reservado, procesando todo a su manera, pero ambos me dejaron claro que me apoyaban, que entendían, que no me juzgaban. El divorcio se finalizó 8 meses después de que lo solicité. Obtuve la mitad de los activos legítimos, la casa donde vivíamos y una pensión mensual. Damián se quedó con su empresa, sus deudas y sus problemas legales, porque ese fue el siguiente paso de mi plan. Una semana después de que se finalizara el divorcio, el licenciado Román y yo nos reunimos con un fiscal federal. Le entregamos toda la evidencia de las actividades fraudulentas de Damián. No lo hice por venganza, lo hice por todas las personas que él había defraudado, por las familias que habían perdido sus ahorros creyendo en sus promesas, por mí misma, para asegurarme de que nunca pudiera involucrarme en sus mentiras otra vez. La investigación comenzó inmediatamente, y yo, finalmente, era libre. La libertad, descubrí, no llega como una explosión de júbilo, sino como un suspiro lento y profundo después de años conteniendo la respiración.
Los primeros meses después del divorcio fueron extraños, casi desorientadores. Durante 24 años, mi identidad había estado definida por ser la esposa de Damián. Ahora era simplemente Nora, y tenía que redescubrir quién era esa persona. Me quedé en la casa. Era una propiedad hermosa con vista al mar Caribe, pero ahora se sentía demasiado grande, demasiado llena de memorias que prefería olvidar. Consideré venderla y mudarme a algo más pequeño, pero Daniela me convenció de quedarme. «Mamá, esta casa siempre fue más tuya que de papá», me dijo. «Tú la decoraste, la mantuviste, la convertiste en un hogar. No dejes que él te quite eso también». Tenía razón, así que me quedé, pero la transformé. Cambié los muebles que Damián y yo habíamos elegido juntos. Pinté las paredes de colores que a él nunca le hubieran gustado. Convertí su oficina en un estudio de arte, porque descubrí que pintar me ayudaba a procesar todo lo que había vivido. El caso criminal contra Damián avanzaba. Las autoridades habían congelado sus cuentas bancarias y estaban investigando cada transacción de los últimos 10 años. Varios de sus clientes defraudados se habían unido en una demanda colectiva. La reputación de Damián en Cancún estaba destruida. Yo no sentía satisfacción con su caída. Sentía algo más complejo, una mezcla de tristeza por los años perdidos, alivio de ya no estar involucrada y una extraña compasión por el hombre en que se había convertido. Carla, mi prima, intentó contactarme varias veces. Finalmente acepté verla, no por ella, sino por mí misma. Necesitaba cerrar ese capítulo. Nos encontramos en un café neutral, lejos de donde la familia pudiera vernos. Ella llegó con los ojos rojos, claramente había estado llorando. «Nora, lo siento tanto», comenzó. «No sé qué me pasó, estaba confundida. Damián me hacía sentir especial». Levanté la mano para detenerla. «Carla, no vine aquí para escuchar explicaciones o disculpas. Vine a decirte algo importante. Te perdono. No porque tú lo merezcas necesariamente, sino porque yo necesito soltar este resentimiento. Pero el perdón no significa que volveremos a tener una relación. Esa confianza está rota para siempre». Ella asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Sigues con él?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «No, cuando empezaron los problemas legales, cuando se congeló su dinero, él me descartó. Me di cuenta de que yo era solo una de muchas, que nunca significó nada para él». «Bienvenida al club», dije sin malicia, y me levanté para irme. Esa conversación me dio un cierre que no sabía que necesitaba. Mi vida social cambió completamente. Algunas amigas que habíamos hecho como pareja desaparecieron. Era claro que su lealtad había sido siempre con Damián, no conmigo. Pero otras personas que yo había conocido por mi cuenta, amistades que había descuidado durante mi matrimonio, reaparecieron. Socorro, una amiga de mis días trabajando en el hotel, me invitó a almorzar un día. «Nora, durante años te vi desaparecer en ese matrimonio. Dejaste de ser tú misma, y ahora veo de vuelta a la Nora que conocí hace 25 años. La que era divertida, inteligente, que tenía opiniones propias». Sus palabras me hicieron llorar. No sabía que era tan obvia mi desaparición. Lo era, al menos para quienes realmente te conocíamos. Socorro se convirtió en una parte importante de mi nueva vida. Ella y un grupo de mujeres de nuestra edad, todas con sus propias historias de matrimonios, divorcios, reinvenciones, nos juntábamos semanalmente. Llamábamos a nuestras reuniones las Fénix, porque todas habían renacido de sus propias cenizas de alguna manera. Una de ellas, Beatriz, me sugirió algo inesperado un día. «Nora, con todo lo que has vivido, con todo lo que aprendiste de finanzas y negocios mientras investigabas a tu exesposo, ¿has pensado en trabajar?». La pregunta me tomó por sorpresa. Tenía 49 años. No había trabajado formalmente en más de 20 años. ¿Quién me contrataría? ¿Hacer qué?, pregunté. Podría ser consultora financiera. Ayudar a otras mujeres a entender sus finanzas, a protegerse, a no cometer los mismos errores que tú cometiste al darle todo el control financiero a tu esposo. La idea se plantó en mi mente. Empecé a investigar,
a tomar cursos en línea sobre finanzas personales, sobre planificación financiera para mujeres. Descubrí que había un mercado enorme de mujeres que, como yo, no entendían completamente sus finanzas, porque siempre habían dejado eso en manos de sus esposos. 6 meses después del divorcio, abrí mi propia consultora, Finanzas con Nora. Mi primer cliente fue Daniela, mi propia hija, quien me pidió que le enseñara todo sobre presupuestos, ahorros e inversiones. No quiero ser nunca dependiente económicamente de nadie, me dijo. Quiero lo que tú no tuviste, control total de mi dinero. Su declaración me llenó de orgullo y tristeza al mismo tiempo. Orgullo porque mi hija había aprendido de mis errores. Tristeza porque mis errores habían sido la lección. El negocio creció lentamente pero constantemente. Empecé a dar talleres gratuitos en centros comunitarios sobre independencia financiera para mujeres. Creé un blog donde compartía consejos básicos y poco a poco más mujeres empezaron a buscarme. Una tarde recibí una llamada de una periodista local. Señora Aguilera, he escuchado sobre sus talleres. Me gustaría hacer un artículo sobre usted y su trabajo ayudando a mujeres con su educación financiera. Dudé. Mi historia era pública en ciertos círculos. El caso de Damián había salido en las noticias locales, pero yo no había hablado públicamente sobre ello. ¿Tendría que hablar sobre mi divorcio?, pregunté. Solo si usted quiere, pero creo que su historia de transformación podría inspirar a muchas mujeres. Acepté. El artículo se publicó 2 semanas después con el título De esposa defraudada a consultora financiera. La reinvención de Nora Aguilera. La respuesta fue abrumadora. Mi teléfono no dejaba de sonar. Mujeres de toda la región de Quintana Roo me contactaban pidiendo consultas, talleres, consejos. Muchas compartían historias similares a la mía. Esposos que controlaban todo el dinero, esposas que firmaban documentos sin entender realmente qué estaban firmando, mujeres que se daban cuenta demasiado tarde de que estaban financieramente vulnerables. Una mujer llamada Patricia me contrató para una consulta privada. Tenía 52 años y sospechaba que su esposo la estaba engañando financieramente. Nora, leí tu artículo y me vi reflejada en cada palabra. Me dijo, necesito tu ayuda para entender qué está pasando con nuestras finanzas antes de que sea demasiado tarde. Trabajé con Patricia durante 3 meses. Le enseñé a acceder a documentos financieros, a entender estados de cuenta, a hacer las preguntas correctas. Resulta que su esposo había estado tomando préstamos contra la casa sin su conocimiento, acumulando deudas enormes. Gracias a lo que aprendió, Patricia pudo proteger su parte de los activos antes de que todo colapsara. Me envió un ramo de flores enorme con una nota. Me salvaste la vida financiera. Gracias. Esos momentos hicieron que todo lo que había vivido tuviera sentido. Mi dolor se había transformado en propósito. Mi humillación se había convertido en mi mayor fortaleza. Una tarde, mientras revisaba correos electrónicos en mi nueva oficina, había rentado un pequeño espacio en el centro de Cancún, recibí un mensaje inesperado. Era de Damián. El mensaje de Damián era corto. Nora, necesito hablar contigo. Es importante. Por favor. No respondí inmediatamente. Me tomé 2 días para decidir si quería siquiera abrir esa puerta. Finalmente, más por curiosidad que por cualquier otra cosa, acepté encontrarme con él en un lugar público, la misma cafetería donde me había reunido con Carla meses atrás. Cuando llegó casi no lo reconocí. El hombre que siempre había sido impecable, vanidoso sobre su apariencia, llegó con ojeras profundas, ropa arrugada, una barba descuidada. Los problemas legales claramente le estaban cobrando factura. «Gracias por venir», me dijo al sentarse. «Tienes 10 minutos», respondí mirando ostensiblemente mi reloj. Damián respiró profundo. «Nora, lo he perdido todo. La empresa está en bancarrota. Enfrento cargos criminales que podrían llevarme a prisión. Mis abogados me están sangrando con honorarios que apenas puedo pagar. Y...» hizo una pausa. «Estoy completamente solo». Esperé. No iba a ser esto fácil para él. Cometí errores terribles, contigo, con nuestro matrimonio, con los negocios, y ahora estoy pagando el precio. Pero vine a pedirte, a rogarte, que retires tu testimonio contra mí. Ahí estaba, la verdadera razón de esta reunión. «Mi testimonio es lo que te está hundiendo más», continuó él cuando yo no respondí. «Si tú dijeras a los fiscales que estabas al tanto de las operaciones de la empresa, que eras socia activa, eso cambiaría todo el caso contra mí». Lo miré fijamente, incrédula. «¿Me estás pidiendo que me inculpe a mí misma para salvarte a ti?».
Te estoy pidiendo que pienses en nuestros hijos. ¿Cómo crees que será para ellos tener un padre en prisión? Sentí la rabia subir por la garganta, pero la mantuve controlada. Damián, nuestros hijos ya tienen que vivir con la vergüenza de tener un padre que es un criminal. No voy a añadir a eso la humillación de tener una madre que miente bajo juramento. No voy a arriesgar mi libertad por la tuya. Nora, por favor. ¡No!, lo interrumpí. Por años, cada vez que tú querías algo, yo cedía. Cada vez que tú necesitabas que yo sacrificara algo, lo hacía sin cuestionar. Pero esos días terminaron. Tú creaste este desastre. Tú mentiste, engañaste, defraudaste. Y ahora tienes que enfrentar las consecuencias. Me levanté para irme, pero él agarró mi brazo. «Tú me arruinaste», dijo con amargura. «Si no hubieras llevado toda esa información a los fiscales, yo todavía podría... ¿seguir defraudando a más gente? ¿Arruinar más vidas? Damián, yo no te arruiné. Tú te arruinaste a ti mismo. Yo solo me aseguré de no hundirme contigo». Salí de esa cafetería con la cabeza en alto. Y cuando me subí a mi auto, en lugar de sentir culpa o remordimiento, sentí algo completamente diferente. Validación. Había hecho lo correcto. El juicio de Damián fue 3 meses después. Yo tuve que testificar, algo que me llenaba de nervios a pesar de que decir la verdad no debería ser aterrador. Su abogado intentó pintarme como una esposa vengativa, como alguien que estaba fabricando evidencia por despecho. Pero la verdad es poderosa. Los documentos no mienten, los números no mienten. Las víctimas reales que testificaron sobre el dinero que perdieron no estaban mintiendo. Damián fue sentenciado a 8 años de prisión por fraude y malversación de fondos. También fue obligado a pagar restitución a sus víctimas, aunque la cantidad era tan grande que probablemente nunca la cubriría completamente. Cuando se leyó la sentencia, Mateo estaba sentado a mi lado en la sala del tribunal. Me tomó la mano y la apretó. Daniela no quiso venir. Dijo que no podía ver a su padre ser enviado a prisión. ¿Estás bien, mamá?, me preguntó Mateo después. Sí, respondí honestamente. Estoy bien. Porque era verdad. No sentía triunfo, pero tampoco sentía tristeza. Solo sentía cierre. Mi negocio seguía creciendo. Contraté a un asistente, luego a otra consultora. Empezamos a ofrecer talleres más especializados, cómo protegerte en un divorcio, finanzas para mujeres emprendedoras, cómo detectar fraude financiero en tu pareja. Una tarde, mientras daba un taller en un centro comunitario, una mujer joven de unos 30 años levantó la mano. «Señora Aguilera, ¿usted alguna vez se arrepiente de haber denunciado a su exesposo? ¿Alguna vez piensa que tal vez debió haberlo perdonado?». Era una pregunta que me habían hecho varias veces, pero nunca en público. «No», respondí firmemente. Y les voy a explicar por qué. Perdonar no significa permitir que alguien continúe lastimándote o lastimando a otros. Perdonar significa soltar el resentimiento que te envenena a ti, no proteger a quien te hizo daño de las consecuencias de sus actos. Yo perdoné a Damián por mí, para poder seguir adelante. Pero eso no significaba que yo debía encubrir sus crímenes. La mujer asintió, claramente reflexionando sobre mis palabras. Después del taller, me se acercó en privado. «Mi novio maneja todo nuestro dinero. Yo ni siquiera sé cuánto ganamos o cuánto tenemos ahorrado. Y cuando le pregunto, se molesta. Me dice que no confío en él». «¿Y confías en él?», le pregunté. Ella dudó. «Quiero confiar en él, pero algo no se siente bien». Le di mi tarjeta. «Escucha tu intuición, y si necesitas ayuda para entender tu situación financiera, llámame. Nadie debería sentirse en la oscuridad sobre su propio dinero». Una semana después llamó. Trabajé con ella durante 2 meses, enseñándole a pedir acceso a cuentas bancarias conjuntas, a entender estados financieros, a hacer las preguntas correctas. Resulta que su novio había estado ocultando deudas de juego enormes. Ella terminó la relación antes de casarse con él, antes de que sus problemas financieros se convirtieran en sus problemas. Me envió un mensaje después. «Me salvaste de cometer el mismo error que tú cometiste. Gracias». Mi vida se había transformado completamente.
no solo profesionalmente, sino personalmente. Empecé a salir con amigas, a viajar sola, a hacer cosas que nunca había hecho cuando estaba casada. Tomé clases de salsa, aprendí a bucear. Vivía en Cancún y nunca había buceado porque Damián decía que era peligroso. Me dejé crecer el pelo de la manera que a mí me gustaba, en lugar de como a él le parecía. Una noche, Socorro me invitó a una cena donde había un hombre, un amigo suyo, viudo, de 52 años. «Nora, no es una cita a ciegas», me aseguró Socorro. «Solo pensé que podrían llevarse bien. Ambos aman la lectura, ambos han pasado por pérdidas». El hombre se llamaba Eduardo. Era profesor de historia en la universidad y había perdido a su esposa de cáncer 3 años atrás. Era amable, inteligente, con un sentido del humor sutil que me hacía reír. No pasó nada esa noche más allá de una conversación agradable, pero intercambiamos números y empezamos a escribirnos, primero ocasionalmente, luego más frecuentemente. Cuando finalmente me invitó a cenar, dudé. No sabía si estaba lista para otra relación, para arriesgarme otra vez. «Mamá», me dijo Daniela cuando le conté, «tú no estás arriesgándote de la misma manera. Ya no eres la misma mujer que se casó con papá sin saber quién era realmente. Ahora sabes quién eres tú, y eso cambia todo». Tenía razón. Acepté la invitación de Eduardo. Mi relación con Eduardo se desarrolló lentamente, sin prisas, sin la intensidad abrumadora de mi juventud, pero con algo más valioso: honestidad y respeto mutuo desde el principio. Él no intentaba rescatarme, ni yo buscaba que me salvara. Éramos dos adultos que habían vivido vidas completas, con cicatrices y sabiduría, decidiendo conocerse sin pretensiones. En nuestra tercera cita, le conté toda mi historia. No los detalles escabrosos, pero sí lo esencial: el matrimonio que se desmoronó, el fraude, el divorcio, el juicio. Esperaba ver juicio en sus ojos, o peor, lástima, pero lo que vi fue comprensión. Mi esposa murió lentamente durante 2 años. Me compartió él, y durante esos 2 años yo tuve que verla sufrir sin poder hacer nada. Cuando finalmente partió, sentí alivio, y luego me sentí culpable por ese alivio durante otros 2 años. El dolor y la pérdida nos transforman, Nora. No nos definen, pero sí nos transforman. Esa honestidad emocional era algo que nunca había experimentado con Damián. Eduardo no tenía miedo de ser vulnerable, de admitir sus miedos, de hablar sobre sus emociones, y eso me daba permiso para hacer lo mismo. Pero yo no tenía prisa. A mis 50 años ya no sentía esa urgencia de asegurar una relación, de moverme rápido antes de que el hombre perdiera interés. Si funcionaba con Eduardo, funcionaría a su propio ritmo, y si no funcionaba, yo estaría bien de todas maneras. Porque esa era la gran diferencia. Yo ya no necesitaba a un hombre para completarme, ya estaba completa. Mi negocio seguía expandiéndose. Una organización sin fines de lucro me contactó para dar un taller en un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. Muchas de nuestras mujeres están en relaciones donde el abuso financiero es tan real como el abuso físico, me explicó la directora del refugio. Sus parejas controlan todo el dinero, no les permiten trabajar, las mantienen dependientes. Cuando finalmente encuentran el valor para irse, no tienen nada, ni siquiera saben cómo abrir una cuenta bancaria a su propio nombre. Ese taller cambió algo fundamental en mí. Ver a esas mujeres, algunas con moretones todavía visibles, otras con ese tipo de heridas que no se ven pero que están ahí, me hizo entender que mi experiencia podía servir para algo mucho más grande que solo ganar dinero. Empecé a dar talleres gratuitos en el refugio mensualmente, y con parte de las ganancias de mi negocio, creé un pequeño fondo para ayudar a estas mujeres a establecer sus propias cuentas bancarias con un depósito inicial modesto. Una de las mujeres del refugio, Lucía, de 38 años con 2 niños pequeños, me abordó después de un taller. «Señora Nora, yo nunca he tenido dinero que sea solo mío. Mi esposo controlaba todo, y ahora que finalmente lo dejé, no sé ni por dónde empezar». Trabajé con Lucía durante 6 meses.
Le enseñé no solo sobre finanzas, sino sobre su propio valor, sobre cómo ella podía construir una vida independiente. La ayudé a hacer un presupuesto con el poco dinero que tenía, a buscar trabajo, a planificar un futuro para ella y sus hijos. Un año después, Lucía me invitó a la inauguración de su propio pequeño negocio, una panadería. Había usado sus habilidades, un pequeño préstamo del gobierno y lo que había aprendido en mis talleres para crear algo propio. «Usted me enseñó que yo podía hacer esto», me dijo con lágrimas en los ojos, que no necesitaba a un hombre que me controlara para sobrevivir. Esos momentos hicieron que cada minuto de mi propia lucha valiera la pena. Damián llevaba 1 año en prisión cuando recibí una carta de él. Casi no la abro, pero la curiosidad pudo más. La carta era diferente a cualquier cosa que hubiera escuchado de él antes. No había manipulación, no había súplicas, no había intentos de hacerme sentir culpable. Solo había reconocimiento. Nora escribió: «He tenido mucho tiempo para pensar aquí, más tiempo del que probablemente quería, y me he dado cuenta de cosas que debí haber visto hace años. Te traté terriblemente, te tomé por sentado, usé tu bondad, tu lealtad, tu amor, y los convertí en debilidades que explotar. No espero que me perdones, no espero nada de ti. Solo quería que supieras que finalmente entiendo el daño que te hice y lo lamento profundamente». Leí la carta 3 veces. Busqué señales de manipulación, de agenda oculta, pero solo encontré lo que parecía ser arrepentimiento genuino. No respondí la carta, no porque quisiera castigarlo, sino porque ya no necesitaba ese cierre de él, ya lo había encontrado por mi cuenta. Le mostré a mi terapeuta. Sí, yo también había estado en terapia desde el divorcio, procesando todo lo que había vivido. «¿Cómo te hace sentir esto?», me preguntó Gabriela. «Triste», respondí honestamente. Triste porque le tomó perder todo para finalmente verme. Pero también aliviada. Aliviada de saber que tal vez él puede cambiar, puede crecer, aunque sea demasiado tarde para nosotros. «¿Lo perdonas?». «Sí», dije, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. «Lo perdono, no porque él lo merezca necesariamente, sino porque yo ya no quiero cargar con ese resentimiento. Ya no le doy ese poder sobre mis emociones». Eduardo y yo habíamos estado saliendo por casi 1 año cuando me propuso algo inesperado: un viaje juntos a Europa. 2 semanas recorriendo España e Italia. Sé que es pronto, y si no estás lista lo entiendo completamente, pero me gustaría compartir esta experiencia contigo. Hace años habría dicho que sí inmediatamente, sin pensar, sin considerar lo que yo quería, o habría dicho que no por miedo, por inseguridad, por no sentirme merecedora. Pero ahora hice algo diferente. Me tomé 2 días para pensarlo realmente, para considerar si quería hacerlo no por él, sino por mí. Y mi respuesta fue sí, pero un sí consciente, elegido, libre. El viaje fue maravilloso. Caminamos por las calles de Barcelona, comimos pasta en Roma, nos perdimos en los museos de Madrid. Eduardo era un compañero de viaje perfecto, respetuoso de mis tiempos, interesado en lo que yo quería ver, sin necesidad de controlar cada aspecto del viaje. Una noche, mientras cenábamos en una terraza en Florencia con vista al Duomo, me tomó la mano. «Nora, quiero que sepas que esto, lo nuestro, puede ir al ritmo que tú necesites. No tengo prisa, no necesito definir nada, solo quiero seguir conociéndote, seguir compartiendo tiempo contigo». Esas palabras, tan simples pero tan significativas, me hicieron llorar, porque eran exactamente lo que necesitaba escuchar. No presión, no demandas, solo presencia y respeto. Cuando regresamos a Cancún, Daniela notó algo diferente en mí. «Mamá, te ves radiante, no solo feliz, sino como si estuvieras brillando desde adentro». Tenía razón. Me sentía completa de una manera que nunca había experimentado. No porque Eduardo me completara, sino porque yo había aprendido a completarme a mí misma. Y desde ese lugar de plenitud podía compartir mi vida con alguien sin perderme en el proceso. Mi negocio seguía creciendo. Publiqué un libro,
Finanzas para mujeres que quieren ser libres. No era un bestseller, pero se vendía constantemente, especialmente entre mujeres de mi edad, que estaban atravesando divorcios o descubriendo tardíamente su vulnerabilidad financiera. Empecé a recibir invitaciones para dar charlas en universidades, en convenciones de mujeres empresarias, en eventos corporativos. Cada vez que contaba mi historia, con cuidado, sin revelar detalles que pudieran lastimar a mis hijos, veía cabezas asentir en reconocimiento. Veía mujeres que se veían a sí mismas en mi historia. Una mujer se me acercó después de una charla en Mérida. Señora Aguilera, hace 2 años asistí a uno de sus talleres. En ese momento estaba considerando dejar a mi esposo, pero tenía miedo de no poder sobrevivir financieramente. Sus enseñanzas me dieron las herramientas para entender mis finanzas, para planificar mi salida, para protegerme. Ahora soy divorciada, tengo mi propio negocio pequeño y soy más feliz de lo que he sido en 20 años. Quería agradecerle. Esos agradecimientos nunca dejaban de emocionarme, porque significaban que mi dolor no había sido en vano, había servido para algo más grande que yo. A los 2 años de mi divorcio, Mateo se graduó de ingeniería. Fue una ceremonia hermosa en Monterrey, y tanto Eduardo como yo asistimos. Damián, por supuesto, no pudo estar presente desde prisión, aunque llamó a Mateo para felicitarlo. Durante la celebración familiar después de la graduación, Mateo me llevó aparte. «Mamá, necesito decirte algo. Durante mucho tiempo estuve enojado contigo por haber denunciado a papá. Pensaba que había sido muy dura, muy vengativa, pero he estado trabajando en el mundo real, ahora he visto cómo funcionan los negocios, la ética, la responsabilidad, y me di cuenta de algo. Tú hiciste lo correcto. Papá no solo lastimó a ti, lastimó a docenas de personas, y tú te aseguraste de que enfrentara consecuencias por eso. Eso no es venganza, eso es justicia». Sus palabras me liberaron de una culpa que ni siquiera sabía que seguía cargando. La aprobación de mis hijos significaba más para mí que cualquier otra cosa. Daniela había empezado la universidad estudiando psicología. Me dijo que quería especializarse en terapia para mujeres que habían experimentado abuso emocional y financiero. Tú me inspiraste, mamá. Ver cómo te transformaste, cómo convertiste tu dolor en propósito. Quiero ayudar a otras mujeres a hacer lo mismo. Mi hija iba a continuar, de su propia manera, el trabajo que yo había comenzado. No podría estar más orgullosa. La relación con Eduardo se profundizó naturalmente. Después de 1 año y medio juntos, me propuso matrimonio, no con un gran gesto dramático, sino en una manera que era perfectamente él, durante un paseo tranquilo por la playa al atardecer. Nora, yo sé que el matrimonio para ti está lleno de memorias complicadas y no necesito un papel para saber que te amo y que quiero compartir mi vida contigo. Pero si tú quisieras, si te sintieras cómoda con eso, me encantaría casarme contigo. No para poseerte, no para controlarte, sino para celebrar públicamente lo que ya tenemos. Lo pensé durante una semana. Le hablé a mis hijos sobre ello. Conversé con Socorro y mis amigas. Reflexioné en terapia. Y mi respuesta fue sí, pero con condiciones claras. Prenupcial detallado, cuentas bancarias separadas además de una conjunta, total transparencia financiera mutua. Eduardo aceptó todo sin dudarlo. Nora, después de lo que viviste, es completamente comprensible que necesites estas protecciones. Y honestamente creo que todas las parejas deberían tener estas conversaciones difíciles antes de casarse. Nos casamos en una ceremonia pequeña e íntima en la playa, solo con familia cercana y amigos. No fue nada como mi primera boda, esa ceremonia grande y tradicional. Fue simple, auténtica, perfectamente nosotros. Mateo me llevó al altar. Daniela fue mi dama de honor. Y cuando Eduardo y yo intercambiamos votos que escribimos nosotros mismos, prometimos cosas diferentes a las tradicionales. Prometimos respeto mutuo, transparencia, mantener nuestras identidades individuales mientras construíamos una vida compartida.
Mi madre, que ahora tenía 74 años, lloró durante toda la ceremonia. «Esto es lo que el matrimonio debería ser», me dijo después. «Lo que yo nunca tuve, lo que tú no tuviste la primera vez, pero ahora sí». La vida con Eduardo era diferente a todo lo que había conocido. Él cocinaba, limpiaba, compartía responsabilidades del hogar sin que tuviera que pedírselo. Respetaba mi trabajo, mi tiempo, mi espacio. Cuando viajaba por sus conferencias universitarias, me enviaba fotos y mensajes, pero nunca me hacía sentir que tenía que reportarle cada movimiento. «Te confío», me decía, simplemente, y yo le creía. Esa confianza mutua, basada en acciones consistentes y no solo en palabras, era revolucionaria para mí. Mi negocio alcanzó un punto donde tuve que tomar una decisión: mantenerlo del tamaño que era, manejable para mí sola con un par de empleadas, o expandirlo significativamente. Decidí expandir. Abrí 2 oficinas más, una en Playa del Carmen y otra en Tulum. Contraté consultoras financieras certificadas que dirigieran esas oficinas. Finanzas con Nora se convirtió en una marca reconocida en la región. No éramos una empresa enorme, pero éramos respetadas, confiables y sobre todo accesibles para mujeres que nunca antes habían trabajado con asesores financieros. Una tarde, recibí una llamada del refugio de mujeres donde daba talleres. «Señora Aguilera, tenemos una situación. Una de nuestras residentes, Mónica, descubrió que su ex esposo ha estado usando la identidad de ella para abrir tarjetas de crédito y acumular deudas. Ella no sabe qué hacer y está aterrada de que la persigan legalmente por deudas que no creó». Fui al refugio inmediatamente. Mónica tenía 32 años, 3 hijos pequeños y una historia de abuso que me partió el corazón. Su ex esposo la había golpeado durante años, pero el abuso financiero había sido igual de devastador. Le había quitado su salario, la había obligado a firmar documentos que no entendía, y ahora estaba usando su identidad para enriquecerse mientras ella intentaba reconstruir su vida. Trabajé con Mónica pro bono. La ayudé a reportar el fraude de identidad, a disputar las deudas, a reconstruir su crédito. Le enseñé a proteger su información personal, a monitorear su reporte de crédito, a defenderse financieramente. 6 meses después, Mónica había logrado eliminar las deudas fraudulentas de su nombre. Había conseguido trabajo como asistente administrativa. Estaba ahorrando para su propio apartamento. «Usted me devolvió mi futuro», me dijo. «No solo me enseñó sobre dinero, me enseñó que yo tengo poder, que puedo protegerme, que no tengo que ser víctima para siempre». Experiencias como esa me recordaban constantemente por qué hacía lo que hacía. Damián cumplió 3 años de su sentencia cuando recibí otra carta de él. Esta vez pedía verme en persona. Tenía derecho a visitas y quería que yo fuera una de sus visitantes. Dudé mucho. Consulté con Eduardo, con mis hijos, con mi terapeuta. «¿Qué ganas tú con esto?», me preguntó Gabriela, mi terapeuta. «No lo sé», admití. «Tal vez cierre, tal vez curiosidad por ver en qué se ha convertido, o tal vez solo quiero demostrarme a mí misma que puedo estar en la misma habitación con él sin desmoronarme». «Entonces ve», me dijo Gabriela, «pero ve por ti, no por él». Fui a la prisión un sábado por la mañana. El proceso de entrada fue humillante. Revisiones, detectores de metales, guardias que te tratan como si tú también fueras criminal. Finalmente me llevaron a una sala de visitas donde Damián ya estaba sentado. Se veía mayor, mucho mayor. La prisión le robó esa arrogancia que siempre había tenido, esa seguridad falsa que venía de manipular a otros. «Gracias por venir», me dijo cuando me senté frente a él. «No vine por ti», respondí honestamente. «Vine por mí». Asintió como si esperara esa respuesta. He tenido mucho tiempo para reflexionar aquí. 3 años de no poder hacer nada excepto pensar. Y me di cuenta de algo, Nora. Yo te destruí. No solo con las infidelidades o con el fraude. Te destruí lentamente durante años, haciéndote creer que no eras suficiente, que no eras inteligente, que no eras valiosa. Y lo hice porque así podía controlarte mejor. Sus palabras me dolieron porque eran ciertas. «¿Por qué me dices esto ahora?», pregunté. «Porque quiero que sepas que nada de eso era verdad.
Tú siempre fuiste suficiente, siempre fuiste inteligente, valiosa, capaz. Yo fui el que no era suficiente, y en lugar de trabajar en mí mismo, decidí hacerte sentir pequeña para sentirme grande. Nos quedamos en silencio por un momento. ¿Crees que me perdones?, pregunté. Ya te dije en mi carta que no espero nada, solo quería que lo supieras, que lo escucharas de mí. Ya te perdoné, Damián, le dije, hace mucho tiempo. No por ti, sino por mí, porque el resentimiento me estaba envenenando. Pero perdón no significa olvidar, no significa que lo que hiciste estuvo bien. Lo sé. Me levanté para irme. Espero que uses estos años para realmente cambiar. No por mí, no por nuestros hijos, sino por ti, porque la persona que eras te llevó aquí y necesitas convertirte en alguien diferente. Salí de esa prisión sintiéndome más ligera. No porque Damián me hubiera dado cierre, yo ya lo tenía, sino porque me había demostrado a mí misma que podía estar frente a él sin miedo, sin rabia, sin dolor paralizante. Él ya no tenía poder sobre mí. Querida audiencia, han pasado 5 años desde el día que cambió todo. 5 años desde que encontré ese recibo de hotel y decidí no ignorar mi intuición. 5 años desde que dejé de ser la mujer que se hacía pequeña para que otros pudieran sentirse grandes. Me llamo Nora Aguilera, tengo 54 años y esta es mi verdad. La venganza más poderosa no es destruir a quien te lastimó, es reconstruirte a ti misma tan completamente que su traición se convierta en el catalizador de tu mejor vida. Hoy dirijo una empresa de consultoría financiera con 3 oficinas en la Riviera Maya. Tenemos 12 empleadas, todas mujeres, muchas de ellas sobrevivientes de sus propias historias de abuso financiero o emocional. Hemos ayudado a más de 2,000 mujeres a tomar control de sus finanzas, a protegerse legalmente, a construir independencia económica. Mi matrimonio con Eduardo cumplió 3 años y cada día agradezco haberme dado la oportunidad de volver a amar, pero esta vez desde un lugar de plenitud en lugar de necesidad. Viajamos juntos, trabajamos en nuestros propios proyectos, nos apoyamos mutuamente y lo más importante, mantenemos nuestras identidades individuales mientras compartimos una vida. Mateo trabaja como ingeniero en una empresa respetable en Monterrey. Se casó el año pasado con una mujer maravillosa que es su igual en todo sentido. Daniela está en su último año de psicología y ya hace prácticas en un centro de atención a mujeres. Ambos son adultos íntegros, conscientes, que entienden que las relaciones saludables se basan en respeto mutuo. Y sí, aún visito a Damián ocasionalmente en prisión. No porque lo necesite, sino porque parte de mi sanación incluyó verlo como lo que realmente es. Un ser humano fallido que cometió errores terribles y que ahora tiene que vivir con las consecuencias. Le quedan 3 años de sentencia. No sé qué tipo de persona será cuando salga. Eso ya no es mi problema. Pero hay algo que quiero que todas las mujeres que escuchan esta carta entiendan. Tu intuición no está loca. Si algo se siente mal, probablemente lo está. No ignores esas señales pequeñas que tu instinto te envía. No te permitas ser convencida de que estás exagerando, siendo paranoica o buscando problemas donde no los hay. La independencia financiera no es opcional, es esencial. No importa cuánto ames a tu pareja, no importa cuánto confíes en ella, necesitas entender tus finanzas, necesitas tener acceso a cuentas, necesitas saber exactamente dónde está tu dinero y tu familia's dinero. Complacer a otros a costa de ti misma no es virtud, es autodestrucción. Durante años, yo creí que ser buena esposa significaba ceder siempre, nunca causar problemas, mantener la paz a cualquier costo. Pero la paz que requiere tu silencio y tu desaparición no es verdadera paz, es rendición. El perdón es para ti, no para quien te lastimó. Perdonar no significa reconciliarse, no significa olvidar, no significa permitir que te lastimen otra vez. Significa soltar el resentimiento que te envenena el alma para que puedas seguir adelante sin ese peso. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Yo tenía 49 años cuando mi vida explotó.
Podría haberme dicho que era demasiado vieja, demasiado tarde, que ya había perdido mis mejores años. Pero en lugar de eso, decidí que mis mejores años todavía estaban por delante. Y tenía razón. A las mujeres que están en este momento pasando por situaciones similares a la que yo viví, quiero decirles esto. Tienes más fuerza de la que crees. Sé que te sientes débil, asustada, abrumada, pero dentro de ti existe una reserva de fortaleza que todavía no has descubierto. La descubrirás cuando más la necesites. No estás sola. Hay miles de nosotras que hemos pasado por esto, que hemos sido traicionadas, subestimadas, tomadas por sentadas, y hemos sobrevivido. Más que eso, hemos prosperado. Y tú también lo harás. Documenta todo. Si sospechas que algo no está bien, comienza a guardar evidencia, no para venganza, sino para protección. Capturas de pantalla, copias de documentos, registros de conversaciones. Todo puede ser importante. Busca ayuda profesional. Abogados, contadores, terapeutas. No intentes navegar esto sola. Yo cometí el error de esperar demasiado tiempo antes de buscar ayuda legal. No cometas el mismo error. Protege tu futuro financiero. Abre cuentas a tu nombre si no las tienes. Guarda dinero para emergencias donde nadie más tenga acceso. Entiende tus derechos legales. Conoce el valor real de los activos matrimoniales. Y sobre todo, no te apresures en confrontar sin un plan. La venganza emocional, la confrontación desde la rabia, solo te pone en desventaja. Quien controla sus emociones controla la situación. Yo esperé, planifiqué, me preparé, y cuando finalmente actué, lo hice desde una posición de fuerza, no de desesperación. Esta carta que han escuchado no es solo mi historia, es la historia de miles de mujeres que han aprendido, muchas veces de la manera más dura, que deben defenderse a sí mismas. Que el amor no significa desaparecer, que la lealtad no significa ser explotada, que el compromiso debe ser mutuo o no es real. 5 años después, cuando miro atrás a la Nora que encontró ese recibo en el auto, siento compasión por ella, por todo el dolor que estaba a punto de enfrentar, por todas las lágrimas que derramaría, por todas las noches sin dormir preguntándose si estaba haciendo lo correcto. Pero también quiero decirle a esa Nora, lo lograste. No solo sobreviviste, te transformaste en alguien más fuerte, más sabia, más completa. Tu dolor no fue en vano, se convirtió en tu propósito, en tu fortaleza, en tu legado. Y a todas las mujeres que están escuchando esto y reconocen algo de sí mismas en mi historia, les digo esto. Ustedes también lo lograrán. No sé cómo será su camino específico, no sé qué decisiones tomarán, no sé cuánto tiempo les tomará, pero sí sé esto. Tienen la fortaleza dentro de ustedes. Solo necesitan permitirse descubrirla. La venganza que planeé en silencio no fue destruir a Damián. Fue reconstruirme a mí misma tan completamente que su traición ya no definiera mi vida. Fue convertir mi dolor en poder, mi humillación en dignidad, mi final en un nuevo comienzo. Y eso descubrí que es la venganza más satisfactoria de todas. Vivir bien, vivir auténticamente, vivir plenamente. Desde la hermosa Cancún, donde el mar Caribe me recuerda cada día que después de las tormentas siempre llega la calma y que incluso las aguas más turbulentas eventualmente encuentran su paz, les envío mi historia, mi verdad y mi esperanza de que les sirva en sus propios caminos. Con cariño y solidaridad para todas las mujeres que están encontrando su propia voz. Nora Aguilera, Cancún, Quintana Roo, México. Nora, muchas gracias por compartirla con nosotros. Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga grandemente. Y a ti, querido oyente que te quedaste hasta el final, ¿te gustaría que yo narre tu historia? Hay una dirección de correo electrónico en la descripción de este video. Envía tu historia ahí. Un beso grande a todos. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos el lunes.